Este es el último número de los mariscales de Napoleón, contando la vida de los últimos 4 de ellos. Al principio de este proyecto esperaba hacer solo un video relatando la vida de cada uno de ellos, pero como se han dado cuenta, en realidad hubiese tomado mucho tiempo y sería un video de varias horas, porque fueron 18 los mariscales del Imperio francés, 18 militares con una gran carrera que fueron determinantes en las batallas napoleónicas. Pensando que Napoleón es el genio militar y el estratega que lograba grandes victorias, pero que en realidad, y como lo han visto a lo largo de estos videos, una sola persona no puede hacerlo todo. Requiere de otros que sean capaces, diligentes, en ocasiones leales y honorables. Como hemos sido testigos, algunos de los mariscales de Napoleón fueron fieles hasta el final, como el caso del mariscal Ney, o como el caso de Lannes, de Davout o de Oudinot. Pero algunos otros le dieron espalda a Napoleón cuando él más los necesitaba, como el caso de Murat, o como el caso de Marmont y de Berthier, quien aún está en discusión su traición, pues antes de poder unirse a su maestro, murió en circunstancias poco claras, al caer de una ventana en su palacio y perder la vida. Seguramente si Napoleón hubiese tenido a su lado a Murat, a Berthier, a Lannes, en aquella batalla, en Waterloo, seguramente hubiese logrado una rápida victoria sobre Wellington y Blücher. Pero lamentablemente no fue así, e inclusive Napoleón, aún sin la presencia de sus más estimados mariscales, estuvo a punto de vencer. Escenas tan conocidas por los amantes de la época napoleónica como la fantástica carga de caballería en el O, en donde alrededor de 12.000 soldados de caballería, dirigidos por el mariscal Murat, atravesaron las líneas rusas, en la carga más grande de la historia. La actuación de MacDonald enviando a su ejército al centro austriaco en la batalla de Friedland, o la impresionante victoria de Davout, que con una fracción del ejército logró la derrota de la fuerza principal del ejército prusiano en la batalla de Auerstadt, o la determinación y valentía del mariscal Poniatowski, el único mariscal de Francia de origen polaco, quien moriría lamentablemente al tratar de cruzar el río Isla después de la desastrosa batalla de las Naciones en Leipzig, o del valor del mariscal Victor, quien regresaría a luchar por Francia ante la invasión de los aliados, y aun cuando fue relevado de su cargo estaría dispuesto a luchar en cualquier posición con el fin de defender Francia, recibiendo una herida al comandar a la joven guardia en la batalla. También tenemos al ejemplo de Oudinot, quien sería quizás el soldado que más heridas recibiría en la historia. En cada una de las campañas de Napoleón no salía bien librado. Oudinot siempre arriesgaba su vida y su salud por la causa napoleónica, y por destino o por suerte, se recuperaba de todas estas heridas. Describir sencillamente cada uno de los logros y de los actos de valor, de inteligencia y de coraje de cada uno de estos mariscales del imperio llevaría una gran cantidad de tiempo y nos faltarían todavía muchos de aquellos actos que relatar. Cada uno de ellos era una columna en la cual se sostuvo por varios años la cúpula napoleónica. En sus hombros se construyó y cayó el imperio, dejando a un reflexivo Napoleón en la batalla de Waterloo, a punto del llanto al recordar a aquellos mariscales que tantas victorias le habían dado. ¿Dónde está Lannes? ¿Dónde Dussault? ¿Dónde Berthier? Ahora debo de continuar solo. Estas palabras calaban hondamente, extrañando a amigos más que a generales, cuando todo parecía ya estar perdido. No me queda más que agradecerle su presencia este año, en el cual han seguido de cerca la lista de los mariscales del imperio. En este, el último video sobre ellos, esperando que en el futuro podamos aprender más de la historia y de las acciones de cada uno de estos personajes, pues yo aseguro que en algún momento de nuestra vida, el valor, la templanza, el honor, el coraje nos harán falta y debemos de inspirarnos en los mejores ejemplos que tenemos para ello. De cada vida vivida se obtiene uno o muchos aprendizajes que bien vale conocerlos para tenerlos como ejemplo para nuestra existencia. Sin más que decir, comencemos de una vez con los últimos mariscales del Imperio francés. Claude Victor Perrat nació en una comunidad de Lorena llamada La Marche, el 7 de diciembre de 1746, hijo de un notario real, también conocido como el mariscal Victor. Siendo aún un muchacho, se uniría al ejército francés como tamborilero de la artillería en 1781. En aquella época se ganaría el sobrenombre del Bello Sol, por su naturaleza agradable y amigable. En 1791 abandonaría el ejército para casarse y poner una tienda en Valence. Cuando la Revolución Francesa se intensificó, se uniría a la Guardia Nacional de Valence, y luego como teniente coronel de la Guardia Nacional de Granaderos en 1792, sirviendo en el ejército de Italia y posteriormente enviado al sitio de Toulon. En Toulon destacaría dirigir a sus hombres en un ataque nocturno al fuerte Montfaucon, en donde luchó gallardamente junto a sus hombres, repeliendo el contraataque y regresando a territorio amigo.
Por esta acción sería nombrado jefe de brigada. En este tiempo conocería a Napoleón Bonaparte, con el que comenzaría a planear cómo tomar la ciudad. Cuando llegó el momento, Víctor dirigió las tropas en el asalto a la llamada Pequeña Gibraltar. A pesar de ser herido por una bala de metralla en el estómago, el ataque fue exitoso y con ello los ingleses y sus aliados debieron abandonar Toulon. Por este hecho fue nombrado como general de brigada. En 1794 fue asignado al ejército de los Pirineos Orientales, tomando el mando de la 4ª Brigada de la División de Perignon, luchando en la batalla de Volo y de Collioure, para posteriormente unirse al ejército de Italia bajo las órdenes de Massena, luchando en Borghetto y Loano. Cuando Napoleón tomó el mando del ejército de Italia, Víctor quedó al mando de una brigada de la división de Augereau, luchando en Dego, después en Roveredo y Cerea. Tras ser herido, tomó el mando del ejército de reserva y después luchó en Rivoli. Se distinguió en la batalla de Mantua y también en la Favorita. Por sus acciones fue recompensado por Napoleón al nombrarlo general de división. Se enfrentaría a las tropas papales tomando Ancona y Macerata. Permanecería en Italia aun cuando en 1798 se le quiso enviar al ejército de Inglaterra. En 1799 volvería a luchar en las batallas de Pastrengo, Magnano, Basignano y Marengo. Ese junio fue herido en Trebia, pero se recuperaría y en octubre pelearía en Santa Margarita. En 1800, ya con Napoleón en el poder, se le entregó el mando de 2 divisiones, reforzando a Lanz en Montebello, y en menos de una semana sus tropas se enfrentaron al ejército austríaco en Marengo, antes de que Lanz llegara a reforzarlo. Su valor y valiosa contribución a la victoria en Marengo le valieron un sable de honor. En ese mismo año sería enviado a Batavia y permanecería allí por un buen tiempo, pues en 1802 sería comisionado para ir a territorio francés en Luisiana, lo que no fue necesario, pues al año siguiente Napoleón vendería ese territorio a los Estados Unidos. En 1804, al alzarse el imperio francés, se sintió decepcionado al no ser considerado como uno de los mariscales del imperio, siendo designado como embajador en Dinamarca y recibiendo en 1805 el galardón de la Gran Águila de la Legión de Honor. Su retorno al Gran Ejército se dio en 1806, donde dirigiría el 5º Cuerpo del Ejército, luchando con su buen amigo Lanz en la batalla de Saalfeld y en Jena. Firmando la capitulación de Spandau, ese año en diciembre luchó en la batalla de Pultusk. En enero de 1807 se le dio el comando del 10º Cuerpo, pero fue apresado por los prusianos, siendo cambiado unos meses después por el general Bloja, regresando a la acción reemplazando a su compañero el mariscal Bernadotte en la batalla de Friedland, en donde se distinguiría y por ello recibiría la dignidad de mariscal de Francia el 13 de julio de 1807, convirtiéndose en el gobernador de Prusia y Berlín. Un año después sería nombrado duque de Belluno y es enviado a la península ibérica encabezando al 1er Cuerpo del Ejército, siendo victorioso en varias batallas, enfrentándose y derrotando al general Blake en Espinosa y después sirvió en Somosierra. Siguió venciendo en varias batallas como en la de Uclés, Medellín y Alcabón, hasta ser derrotado por Wellington en Talavera, ganando de nuevo en el asedio de Cádiz y en la batalla de Chiclana, permaneciendo en la península ibérica hasta 1812, cuando Napoleón lo llama a participar en la invasión napoleónica a Rusia, comandando el 9º Cuerpo, aunque por la posición en la que estaba no participó al principio de la campaña, manteniendo su ejército casi intacto. Tuvo una participación en la batalla de Smolensk y logró una victoria en Smoliany. Su participación fue vital en la batalla del Beresina, siendo el que dirigía la retaguardia, mientras el ejército francés se retiraba. Fueron sus acciones las que salvaron al ejército francés. Tomaría también el mando del 2º Cuerpo, que pertenecía a Oudinot, quien había resultado herido. Mantendría el mando del 2º Cuerpo en la campaña alemana de 1813, peleando en Dresde y en la decisiva batalla de las Naciones en Leipzig, luchando en varias batallas, llegando retrasado a la defensa de París en 1814. El retraso de Víctor enfureció a Napoleón, así es que lo reemplazó por el general Gerard en el comando del cuerpo del ejército. Sin embargo, Víctor le diría a Napoleón, un poco decepcionado por la decisión, que no había olvidado hacer uso del mosquete y que no importaba en qué posición lo pusiera, pero que él defendería a Francia a cualquier costo. Impresionado por el valor y la determinación de su mariscal, Napoleón lo puso al mando de la joven guardia, para estar más cerca del comando de Napoleón. Sería gravemente herido por un disparo en la batalla de Cron, y no pudo participar por ello en el resto de la campaña. Durante la restauración de la monarquía recibiría una gran cantidad de distinciones y méritos, siendo nombrado Caballero del Cristo de Portugal y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III de España.
Durante el regreso de Napoleón de la isla de Elba, se da cuenta de que es imposible evitar que Napoleón regresara al poder, de manera que sigue al rey Luis XVIII a su destierro. Por estas acciones, Napoleón lo borra de la lista de mariscales del imperio, pero mantiene su pensión. Después de la derrota de Napoleón y por su lealtad, el rey Luis XVIII lo nombra par de Francia y presidente de la investigación que se haría en contra de los mariscales y oficiales que se unieron a Napoleón en los 100 días, ganándose la enemistad de sus antiguos camaradas. También votó por la ejecución del mariscal Ney. En 1821 es nombrado ministro de guerra. Cesado en 1823, acompaña al duque de Angoulême y los 100.000 hijos de San Luis. Sirvió al rey Carlos X, pero se negó a jurar lealtad al rey Luis Felipe I y se retira a la vida privada en 1830, muriendo en París 11 años después, en 1841. Napoleón en Santa Elena recordaría de él: Víctor era mejor de lo que uno podría suponer. François-Christophe Kellermann nació en Estrasburgo en 1735, hijo de un recaudador de la burguesía. Se uniría a los 17 años al ejército, ingresando como voluntario en el ejército francés. En 1756 se convertiría en teniente del regimiento de voluntarios de Alsacia, luchando en Alemania en la Guerra de los 7 años, durante lo cual ascendió a capitán de dragones, distinguiéndose en las batallas de Bergen y de Friedberg, tomando como prisioneros a 300 granaderos y al general Scheider. Al finalizar la Guerra de los 7 años, formó parte de una expedición enviada a Polonia y Rusia en 1771, tras la cual regresaría con el rango de teniente coronel, además de ser nombrado como caballero de San Luis. Continuó ascendiendo de rango en los siguientes años hasta alcanzar el rango de general y posteriormente de mariscal de campo en 1788. Sobre él se expresaba que era un hombre muy inteligente e informado, un buen general. En 1789, Kellermann se incorporó con entusiasmo a la causa de la Revolución Francesa, por lo cual en 1791 sería nombrado comandante en jefe del ejército de Mosela. Desplegado en Alsacia, fue en esa zona donde lograría junto al general Dumouriez la victoria decisiva que salvó la recién nacida República Francesa de los ataques de sus enemigos en la batalla de Valmy en septiembre de 1792. Fue el entrenamiento que recibieron los soldados de Kellermann lo que logró la victoria, además de que los soldados aún sin experiencia en un combate real se mantuvieron firmes hasta que un carro de municiones explotó y provocó el pánico entre sus hombres. De inmediato Kellermann cabalgó entre ellos intentando reagruparlos. Los prusianos, pensando que no valía la pena avanzar hacia París, se retiraron, de modo que Kellermann avanzaría con sus hombres retomando Longwy y Verdun. Kellermann fue objeto de acusaciones según las cuales le había negado la ayuda al general Custine en el ejército del Rin, pero fue absuelto de dichas acusaciones por la convención, salvándose de la guillotina, aunque regresó temporalmente al mando del ejército de los Alpes y después al de Italia, tomando parte del asedio de Lyon. Teniendo roces con los diputados y políticos enviados como representantes en la misión, quienes pretendían aleccionarle respecto al oficio de las armas. Durante la época del terror, Kellermann estuvo arrestado durante 13 meses, escapando por muy poco de ser ejecutado, hasta la caída de Robespierre. Saldría de prisión recuperando en enero el mando del ejército de los Alpes en 1795, y posteriormente el mando del ejército de Italia, del cual sería reemplazado por Napoleón Bonaparte. En 1797 fue enviado a comandar la 7ª División Militar. Sería encomendado a reorganizar la caballería y organizar un comité para examinar la calidad de los fuertes. En 1798 sería nombrado como inspector general de la caballería del ejército de Inglaterra, y un año después sería el inspector general de las tropas francesas destacadas en la República de Batavia. Al finalizar dicho año, Kellermann se convertiría en senador y después en presidente del Senado. En 1804 dejó de actuar con mando directo de las tropas en campaña, aunque sí al mando de algunas unidades en la reserva del territorio francés. Ese mismo año, con la ascensión de Napoleón al trono de Francia como emperador, fue nombrado mariscal del imperio, y al año siguiente se le recompensó con la Gran Águila de la Legión de Honor. En la coronación de Napoleón fue Kellermann quien sostendría la corona de hierro de Carlomagno utilizada en la ceremonia. A su vez fue el que sostendría la cola del manto del hijo de Napoleón, el llamado rey de Roma, durante la celebración de su bautismo. En 1808 se recompensó su servicio nombrándolo duque de Valmy como recuerdo y homenaje que le hiciera Napoleón por aquella importante batalla que mantuvo con vida a la República de Francia de sus enemigos. En 1814 apoyó la destitución de Napoleón como emperador de los franceses, siendo por ello, y como recompensa,
mantenido en el cuerpo de la nobleza durante la restauración de los Borbón, siendo nombrado como par de Francia y caballero de San Luis. Durante la campaña de los 100 días al regreso de Napoleón de la isla de Elba, permaneció neutral en espera del desarrollo de los eventos. Sería uno de aquellos que votaría a favor de la muerte del mariscal Ney, su antiguo compañero de armas en los días de las guerras napoleónicas. Al morir, su corazón sería enterrado como lo disponía su última voluntad, en el mismo centro del lugar donde se había librado la batalla de Valmy, mientras que sus cenizas reposan en París. Su nombre aparece grabado junto con el de sus compañeros mariscales en el Arco del Triunfo en París. En su lugar de nacimiento en Estrasburgo se erigió una estatua en su honor, en la Plaza Broglie, existiendo otra más en Valmy, en donde se produjo la batalla que lo catapultaría, elevándose un obelisco que resguarda el corazón del mariscal francés. Dominique Catherine de Perignon nació en Granat, una localidad cercana a Toulouse, el 31 de mayo de 1754, en una familia de la baja nobleza. Después de servir como subteniente en el regimiento de Lyon en 1780 y en 1782, sirvió con los granaderos de Quercy como ayuda de campo del conde Brissac. Aburrido de las tareas de una ayuda de campo sin que viese acción, se retiró a sus tierras en 1783. Durante la Revolución Francesa fue juez de paz y teniente coronel de la Guardia Nacional de Montaigne, y se ganó una silla en la mesa legislativa en 1791, siendo uno de los 12 diputados en la Asamblea Legislativa. Pero la dejó para retomar su tarea militar. Durante las guerras de la Revolución Francesa participó en las guerras de la Convención en 1793 a 1795, en el ejército de los Pirineos Orientales, viendo acción en la batalla de Truillas, siendo promovido a jefe de brigada. Fue herido por una bayoneta en el muslo en pleno combate. Por su valor se le concedió el nombramiento de general de brigada. Derrotó a los españoles en la batalla de Boulou y en Junquera, convirtiéndose en general de división en 1794, obteniendo varias victorias importantes como en el sitio de la Ciudadela de Rosas y en Montaña Negra, aunque sería derrotado en la batalla de Bascara, siendo reemplazado por el general Scherer, para posteriormente ocupar el cargo de comandante en jefe de las costas de Brest. Pero tras la paz de Basilea fue elegido como miembro del Consejo de los 500 y durante el directorio fue nombrado embajador en España y negoció el Tratado de San Ildefonso, en donde España se aliaría con Francia en contra de Gran Bretaña. Hasta 1796 fue designado para conducir un ejército en Liguria, pero fue herido y capturado por los rusos en la Segunda Coalición. Tras 18 meses en prisión regresó a Francia en 1800. Perignon fue nombrado después como comandante de la 10ª División Militar en Toulouse. Perignon apoyó a Napoleón Bonaparte y esto le valió el ser senador en 1801, y como frecuentemente había servido en España, se le encomendó el ser encargado del comité que defendía las fronteras entre España y Francia. Tiempo después sería el vicepresidente del Senado, así como mariscal del Imperio en 1804, además de recibir la Legión de Honor. En 1806 fue nombrado Gran Oficial de Honor del Gran Oriente de Francia. Sería gobernador de Parma, Piacenza y Guastalla. Desde ese año hasta 1808, siendo nombrado como conde del Imperio y gobernador del Reino de Nápoles, donde fue poco menos que un rey, sirviendo bajo las órdenes de Murat al ser este rey de Nápoles. Regresó a Francia en 1814 y se posicionó a favor del rey Luis XVIII en la Restauración, por lo que fue nombrado caballero de San Luis y par de Francia, por lo cual Napoleón lo retiraría de la lista de mariscales durante el periodo de los 100 días, en su regreso de la isla de Elba. Posteriormente, Luis XVIII lo mantendría como par de Francia, en cuya cámara votó por la ejecución del mariscal Ney. Fue luego gobernador militar de París y marqués de Granada en 1817. El rey lo premiaría además con la Orden de San Luis. Murió un año después en la Navidad de 1818. Édouard Casimir Joseph Mortier nació en 1768, hijo de un comerciante de ropa y su esposa de origen inglés. Mortier sabía hablar inglés de manera fluida. Se pensaba que siguiera los pasos de su padre siendo mercader. Asistiría al colegio inglés de Douai. En 1789 su padre se convirtió en diputado de los Estados Generales. Ingresando al ejército durante la Revolución Francesa en 1791, se uniría a la Guardia Nacional de Dunkerque para después ser elegido como capitán en el primer batallón de voluntarios del norte, por su excepcional estatura alta y su afabilidad. La primera batalla en la que participó fue en abril de 1792 en Quiévrac. También lucharía en Jemappes. En 1793 pelearía en Maestricht, Mirbinden, así como en Hohenschute.
sirviendo como jefe del Estado Mayor del general Balland, luchando en 1794 en la batalla de Flugus, antes de que su división formara parte del ejército del Sambre-Mus. En ese ejército serviría en Mons y en Bruselas en la batalla de Auer, Maestricht, y forzaría la rendición del fuerte Saint-Pierre, siendo promovido en 1795 como jefe de brigada, y en septiembre de ese año se distinguiría en el cruce del río Rin, en Nubie. En la primavera de 1796, tomaría el comando de parte de la vanguardia bajo las órdenes del general Lefebvre. Ese año derrotó a los austríacos en la batalla de Ager. Fue forzado a cruzar el río Nida para continuar con la ofensiva. Mortier tomaría 600 austríacos prisioneros en Willendorf, y en julio peleó en Gießen y Friedberg, antes de negociar la rendición de Frankfurt. Cuando el general Richepans fue herido, Mortier tomaría su lugar comandando la caballería en la batalla de Hirschheid. En 1797, Mortier fue enviado a negociar la rendición de Mainz. Al lograr los acuerdos con éxito, regresó a París y el directorio, contento con su labor, lo quiso nombrar como general de brigada, pero Mortier rehusó la promoción. En 1798 se buscaría enviar a Mortier en el ejército de Inglaterra, pero fue enviado al ejército de Mainz como jefe del Estado Mayor del general Lefebvre. Encontraría tiempo para contraer nupcias y la luna de miel terminaría con la noticia de que había sido ascendido a general de brigada. Recibiría el comando de una brigada de la división Legrand, para después ser designado en una brigada de su amigo el general Soult, tomando el mando de la cuarta división en agosto y luchando en la batalla de Zúrich. El general Massena lo promovería general de división en el campo de batalla, por ayudarlo a hacer caer a los rusos en la trampa. Perseguiría a los rusos y ganaría en la batalla de Rosenberg. En diciembre tomó el comando de una división del ejército del Rin. En 1800 el cónsul Napoleón Bonaparte le encomendaría la 17ª División Militar de París. En menos de una semana Napoleón le dio el mando de la 15ª División Militar. Se mantendría algunos años en paz hasta que Inglaterra le declaró la guerra a Francia en 1803, siendo comisionado a tomar Hannover, la región alemana de donde provenían los reyes ingleses. Diligentemente Mortier logró la derrota y la rendición del ejército de Hannover, convirtiéndose en gobernador de Hannover hasta 1804. Con la creación del imperio sería uno de los nombrados mariscales, y un año después recibiría la condecoración de la Gran Águila de la Legión de Honor, y sería nombrado caballero de la Orden del Cristo de Portugal. Con la guerra de 1805 fue puesto a cargo de la infantería de la Guardia Imperial. Sin embargo, fue puesto bajo las órdenes de Murat en uno de los nuevos cuerpos del ejército. En la batalla de Dürrenstein quedó separado del ejército, pero se las arregló para evadir la trampa y llegar con sus refuerzos a la batalla. El ejército de Mortier mantuvo Viena hasta después de la victoria francesa en la batalla de Austerlitz. Después de que Lanz abandonara el ejército, Mortier tomaría el mando del quinto cuerpo. En octubre de 1806 se le dio el comando del octavo cuerpo del Gran Ejército durante la campaña en Prusia. Después de la victoria de Napoleón en la batalla de Jena, Mortier dirigió exitosamente a sus tropas para conquistar Hesse y Hannover y tomar Kassel, Brem y Hamburgo. Las tropas suecas rompieron el cerco de Stralsund. Mortier apresuró a sus tropas de regreso y ganó en Anklam. Después lideró a sus soldados en la batalla de Friedland, donde comandó el ala izquierda. Se le dio el cargo de gobernador de Silesia, donde permanecería por varios meses. En 1808 sería nombrado como duque de Treviso. Formaría parte de la campaña de España, dirigiendo el quinto cuerpo del ejército, tomando parte en el sitio de Zaragoza, ganando en la batalla de Lesiñena, peleando después en el puente de Arzobispo, produciendo varias bajas en el ejército español. Contribuyó en la victoria de la batalla de Ocaña en 1809, donde sería herido por metralla en el brazo. En 1810 tomó parte en la conquista de Andalucía. Después exigiría la rendición de Badajoz, a lo que el ejército español se rehusaría. No teniendo los suficientes refuerzos, abandonó el asedio y se retiró con el ejército. En septiembre de ese año logró una victoria en la batalla de Fuente de Cantos. En 1811 volvió a Badajoz, asediando la ciudad mientras el mariscal Soult buscaba ingresar a la ciudad con sus tropas. Detendría a los refuerzos españoles en la batalla de Gébora. Después de la toma de Badajoz, se le encomendó el asedio del Campo Mayor, que logró tomar en marzo. Ese año fue llamado de regreso a Francia para que tomara el mando de la joven guardia, sirviendo con ellos al año posterior en Rusia. Pero Napoleón no quiso usar la Guardia Imperial, por lo que aunque estuvo en Borodino, vio muy poca acción en batalla. Con la toma de Moscú fue nombrado como gobernador de la ciudad, encargado de evitar los saqueos.
Con los incendios de la ciudad, Mortier fue el encargado de detener a los incendiarios y en apagar el fuego de la ciudad. Cuando el ejército francés se retiró de Moscú, se le encomendó que destruyera el Kremlin al salir, siguiendo sus órdenes. En la retirada y al mando de la joven guardia luchó en Krasnoye, en donde repelió al ejército ruso y también formó parte de la batalla del Berezina, en donde ayudaría a limpiar el camino para garantizar el cruce seguro del ejército francés. En 1813, Mortier regresó a París para entrenar nuevos miembros de la joven guardia, llevándolos a luchar en Alemania para tomar parte de la nueva campaña, peleando en Lutzen, Bautzen, Burschen y Reichenbach. Lideraría de nuevo a la joven guardia después del armisticio en la batalla de Dresde y en la decisiva batalla de las Naciones en Leipzig. Posteriormente tomaría el mando de la Guardia Imperial. Con Francia amenazada por los aliados en 1814, tomó el mando de la vieja guardia para defender París, luchando y ganando varias de las batallas de la conocida campaña de los 6 días, pero el mariscal Marmont tomó el mando de las tropas para entregárselas a los aliados, y con ello Napoleón finalmente firmó su abdicación. A la caída de Napoleón tomó partido por el rey Luis XVIII, que lo nombró par de Francia y caballero de San Luis, dándole el mando de la 16ª División Militar, pero se pondría de nuevo al lado de Napoleón en su regreso en la conocida como Campaña de los 100 días, siendo encomendado por Napoleón a inspeccionar los fuertes de las fronteras, para después darle el mando de la caballería de la Guardia Imperial. Desafortunadamente cayó enfermo y sentiría tal dolor que no podía siquiera montar a su caballo, de modo que fue reemplazado de su cargo y no pudo participar en las batallas de la Campaña de los 100 días, sobre todo en la batalla de Waterloo. Con el regreso de la monarquía fue removido como par de Francia y además se le obligaría a formar parte del juicio en contra del mariscal Ney. Después de que el Consejo de Guerra fuera declarado como incompetente para juzgar al mariscal, la Cámara de Pares se encargaría de juzgarlo. Mortier fue elegido como oficial político en los años siguientes hasta 1830, cuando su buen y viejo amigo Luis Felipe, con quien había servido y participado en las campañas de 1792 y 1793, se convertiría en rey de Francia como Luis Felipe de Orleans, nombrando a Mortier como embajador de Francia en Rusia. Cuando regresó varios años después, el rey lo ocuparía en varios puestos políticos y de gobierno. Cuando el asesino Fieschi intentó matar al rey con la conocida como máquina infernal en un desfile, la explosión mataría a Mortier y a otras 17 personas, con el rey saliendo ileso del atentado en 1835. Disait un capitaine au vétéran qui mendillait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sang, sous les drapeaux d'une mère chérie, tout de jadis nous avons combattu. Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Je me souviens car je te dois la vie, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquit tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous osa graver son nom? Malgré le vent et la rareté des landes, on vit flotter après l'avoir vaincu. Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Notre étendard sur le berceau du monde, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu que les preux d'Italie ont vainement combattu contre nous? Te souviens-tu que les preux d'Ibérie devant nos chefs ont plié les genoux? Te souviens-tu qu'au champ de l'Allemagne, nos bataillons arrivant impromptus, en 4 jours ont fait une campagne, mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? En 4 jours on fait une campagne, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces plaines glacées que le Français abordait en vainqueur, et sur son front ces neiges amincées glaçaient son corps sans refroidir son cœur? Souvent alors au milieu des alarmes,
Les pleurs coulaient, mais son œil abattu brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, vivant encore, descendit au cercueil, et que l'on vit dans le se flétrie, les étrangers marcher avec orgueil. Garde dans ton cœur ce jour pour le maudire, car dans ton cœur ces voix qui se sont tues. Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait le repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? En me disant, soldat, t'en souviens-tu?